interpretarlo estadísticamente también, para poder hacer una proyección, número de usuarios y ese tipo de datos, solamente que en la encuesta está como tal los resultados de la encuesta, pero no trae exactamente como datos históricos, ¿no? Y justo para hacer las proyecciones, pues necesitamos por lo menos, ¿no? Los 5 datos históricos de cualquier serie para poder entonces hacer las proyecciones. Pero bueno, vayan revisando esa página de INEGI que les dejé para que vayan familiarizándose con la encuesta. Y de las series que les dejé investigar, pues ya no les cueste trabajo para hacerlo del problema prototípico, ¿no? Y vamos a hacer también, ustedes van a crear un indicador con la información que van a obtener también de esa encuesta de movilidad. Van a elegir 4 grandes temas de la misma encuesta y con eso van a armar su índice. Cada equipo va a hacerlo con diferentes variables, ¿no? Justo para que cada quien tenga su propio indicador. Pero bueno, eso va a ser como la parte final, ¿no? Donde ya vamos a meter el tema de movilidad y de transporte prácticamente. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a empezar entonces nuestra unidad 4. En la unidad 4 vamos a ver los números índice, que en realidad son relaciones numéricas que normalmente usamos todos los días, ¿no? Pero justo una de las herramientas más útiles que tenemos es el generar indicadores, ¿no? Un indicador nos va a dar mucha más información de la que nos puede dar una variable sola o aislada. Y si además creamos un índice, entonces podemos combinar diferentes temas dentro de ese mismo indicador para que nos dé una idea justamente de cómo se va avanzando, cómo va evolucionando en términos específicos de esos temas, ¿no? Y con un solo dato que nos pueda ayudar a medir esa evolución. Vamos a ver entonces, pues primero, ¿qué son los índices? Hay clasificaciones, ¿no? Tenemos los índices simples y los índices agregativos. Y ya para terminar el tema, vamos a ver este tema de índices bursátiles, que va a estar bastante interesante, pero en particular, una vez que ya tengamos información, ¿no?, de estos 3 tipos de índices, pues entonces sí vamos a crear nuestro propio índice o nuestro propio indicador para poder analizar o medir cómo se está comportando ese problema prototípico. Bien, primero vamos a recordar un poquito, que esto seguramente ustedes ya lo vieron, pero para tenerlo fresquecito, qué es una razón y qué son las proporciones. La razón, pues va a ser exactamente la relación que hay entre 2 números. Comúnmente vamos a decir, bueno, pues es la división entre un número A y un número B, y ese cociente o ese resultado va a ser como tal la razón que hay entre esos 2 números. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, esta división que es bastante básica, 2 entre 3, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos un número entero que se va a dividir en 3 partes, y de esas 3 partes, pues estamos solamente hablando de 2 de ellas, ¿no? O solamente queremos saber cuál es la proporción de esas 2 partes de 3. Entonces lo que hacemos es esta razón o un cociente, 2 entre 3. De tal forma entonces que el resultado, el cociente, que es 0.666 o 1.5, ¿no?, lo podemos ver de las 2 formas, vamos a poderlo interpretar, ¿no? Y esto va a ser como tal la razón que existe entre el número 2 y el número 3. Tenemos además también algunas otras propiedades de estas razones, ¿no? Es decir, nosotros tenemos o calculamos la razón de 2 entre 3 y después hacemos la razón entre 4 y 6, pues entonces vamos a ver que tiene el mismo resultado, ¿no? Es decir,
simplemente estamos viendo esa unidad de diferente forma, desde una diferente perspectiva, porque ahora lo estamos dividiendo entre 6 en lugar de dividirlo entre 3, pero sigue siendo la misma unidad. Por eso es que vamos a tener la misma razón entre 2/3 que entre 4/6. Y este número normalmente nos va a dar en un decimal, pero justamente interpretándolo a partir de que nosotros estamos usando el denominador como un entero o como un 100%, entonces también podemos transformar ese cociente o esa razón en términos porcentuales, de tal forma que sea mucho más sencillo interpretar esos resultados, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, incluso es más útil usar este concepto de razón, porque no necesariamente vamos a estar hablando de números abstractos, ¿no? O de partes de un entero, sino que justamente estamos hablando de la relación en cuanto a medidas, peso o cantidades de dos valores independientes, pero que tienen algún tipo de relación entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos que esto sería una antena que está compuesta por dos elementos, no pueden ser dos tubos, dos varillas, lo que ustedes quieran tomar como su antena, de tal forma que entre ellas tiene que haber una relación para que efectivamente pueda funcionar como antena, ¿no? Independientemente de los materiales. En este caso, por ejemplo, pues tiene que ser más larga la barra vertical que la barra horizontal para poder justamente levantar esa distancia que permita recibir o percibir las señales de la antena, ¿no? De tal forma, entonces, que para que sea eficiente una antena como esta, pues necesitamos que haya una relación 2/3, es decir, que la barra vertical tenga cuando menos 3 metros y la barra horizontal tenga una longitud de 2 metros. De tal forma entonces que la razón que hay entre estos dos elementos separados o independientes, pues es de 2/3, ¿no? O también podemos decir que es de 0.66. No es que una sea una parte de otra, ¿no? Sino que hay una relación en cuanto al tamaño o la distancia o el peso que dos elementos pueden tener. Si se construye entonces una antena más alta, ¿no? Que ahora sea de 6 metros, y necesitamos guardar la misma proporción para la recepción de la información, pues entonces aplicamos la misma razón, de tal forma que entonces nosotros podemos saber que la barra horizontal necesita medir 4 metros, mientras que la barra vertical mide 6 metros, ¿no? Esto como tal ayuda además justamente a identificar si nosotros tomamos un mismo valor, pero lo queremos en proporciones más grandes, pues cómo tendríamos que convertirlo, cómo tendríamos que hacerlo. Es decir, nos va a decir cuál es el patrón correcto para poder elaborar un elemento que guarde la misma relación o que tenga los mismos tamaños, pero dentro de sus proporciones. Visto así entonces, pues tenemos que la relación entre dos cantidades nos va a ayudar justamente en diferentes situaciones para poder medir o interpretar los valores del entorno en el que nos encontramos. Si hablamos, por ejemplo, de demografía, podemos ver que normalmente hablan de una tasa de natalidad, ¿no? O razón de natalidad. O tasa de mortalidad y razón de mortalidad.
Esto ahorita, por ejemplo, lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Ahora con lo de la pandemia. ¿Cuál es la mortalidad de esta pandemia? ¿Cuál es la mortalidad en Estados Unidos? ¿Cuál es la mortalidad en México? Y justamente se calcula como un valor, es decir, el número de niños que nacen por cada 1,000 habitantes. En el caso de la tasa de mortalidad, bueno, será de personas que fallecen por causas del COVID de cada 1,000 habitantes. Esto nos ayuda a hacer interpretaciones y comparaciones rápidas, ¿no? Es decir, convertimos justamente esa razón a miles de habitantes para poder hacer comparación entre países, ¿no? No es lo mismo comparar, por ejemplo, la población que tiene Estados Unidos, que es casi 5 veces más que la que tiene nuestro país, con un país más pequeñito, ¿no? Por ejemplo, Haití o República Dominicana. Sin embargo, si nosotros expresamos ese indicador como una razón que tenga un numerador estándar para todos los países, entonces sí podemos ya comparar de forma muy rápida y muy sencilla, pues en cuál de esos países hay una mayor tasa de mortalidad, por ejemplo. Bueno, y aquí nos dice, ¿no? Si usted piensa en esta proporción, en esta razón que hay, pues puede compararlo con lo que teníamos en la antena, donde la barra horizontal, pues van a ser estos recién nacidos, es decir, mi numerador, y la barra vertical, pues son los habitantes que hay en esa población, particularmente por cada 1,000 habitantes. Tenemos entonces, ¿no? Por ejemplo, estos datos que nosotros podríamos comparar, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos 127 millones de habitantes, ¿no? Bueno, 126.6, pero vamos a redondearlo a 127 millones de habitantes. Y tenemos que hay una tasa de natalidad de 2,159 por cada 1,000 habitantes, ¿no? Estos datos ya son por cada 1,000 habitantes. Tenemos una población de Brasil que es de 2 millones de personas, es bastante, bueno, aquí fueron datos inventados, ¿no? Que es bastante menor al caso de México, pero nos dice también los datos por cada 1,000 habitantes. Tenemos también el dato de España, que es un poco menor que el tamaño de la población de México. Bueno, no un poco menor, casi 3 veces menor. Y también nos dan los valores de natalidad por cada 1,000 habitantes, ¿no? Esto justamente nos permite comparar ahora sí entre estos 3 países. Bueno, pues ¿cuál tiene mayor tasa de natalidad? Porque en todos estamos hablando por cada 1,000 habitantes. Estamos haciendo a un lado si son 127 millones o si son 2 millones o si son 40 millones, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es simplemente medir cuál es la relación que hay entre el número de nacidos por cada 1,000 habitantes. Vamos a ver, chéquenle ahí, busquen cuántas muertes, la población de 3 países y cuántas muertes tienen. A ver, vamos a asignarles por pares para que lo investiguen rápido. Con estos datos que tenemos de COVID. A ver, Anaí, Damaris, les va a tocar investigar datos de Estados Unidos. Busquen cuál es su población total y cuál fue, por ejemplo, el número de decesos. Vamos a buscarlo por día, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, ¿cuántos decesos tuvo por COVID? A Diana y a Fernanda les va a tocar, vamos a buscar un país que sea también del sur. Chequen en Argentina cómo están. No sé, Diana y Fernanda. Y luego Janet y Karen, chequen el dato de cómo está India. Y Paulina investiga igual la población total y cuántas personas, por ejemplo,
fallecieron el día de ayer para Japón, ¿no? Bueno, para un país europeo. ¿Para qué será? Para Alemania, para tener uno de cada, casi uno de cada continente. Chéquenlo para hacer aquí entonces esa misma relación. Tienen que será pues 6 minutitos para aprovechar el tiempo. Si ya lo tienen, me lo van dando para acomodarlo aquí. Profesora, Sí. yo encontré que de Estados Unidos son Ajá. 328.2 millones en total y el día de ayer fueron 189 muertes. Ok, vamos a poner entonces aquí Estados Unidos. ¿Cuánto es su población? 328.2 millones. Yo 328.2. también estoy con Estados Unidos y en el 2020 dice que hay 331.42. No, ¿en el 2000 qué? En este año, Ah, ok. sí. 331 ¿qué? 42. 42, ok. Sí, millones. Ajá. ¿Y cuántos? Sí, le vamos a poner aquí millones para que no nos confunda. ¿Y cuánto tuvieron ayer de A mí me salió que 189 muertos. 189 muertos? Ok. Ok. Que bueno, ya también está baja su tasa. Ok, listo. Por ahí, ¿qué otro país les asigné? Les asigné Argentina, India. India tiene 300.000 muertos. Ay, Jesús, ok. Y por ahí de población, ¿cuánto tiene? Es 1.366 millones, 417.754. India, ¿verdad? Ajá, ¿400 qué? 417.754. Ok, vamos a hacerlo más ancho. Listo. A ver, por ahí Argentina y Alemania. Yo en Alemania tengo que la población es de 83.02 millones y la cantidad de muertos es de 87.429. ¿En un solo día? A ver, chéquele porque se me hace muy alta. De India sí puede ser, porque les está yendo muy mal. Permítame. 416 habitantes por kilómetro cuadrado de la India. Sí, exactamente.
Y por ahí Argentina, ¿qué datos tienen, chicos? Mm, En Alemania dice que el día de hoy, ayer, Ajá. fueron 44. 44, pues sí, es que 87,000 me imagino que es Sí, es lo todo. que lleva, ¿no? O del mes, quién sabe. Pero sí se me hace muy alto. Ok, bueno, vamos haciendo la razón de cada uno de estos, ¿no? Es decir, la relación que hay entre el número de muertos en un día y el tamaño de su población, ¿no? Dividiríamos 189 en 331,420,000. Entre 331,420. Tiene un E a la menos 7, es decir, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego así. La tasa de mortalidad por día, no, porque además es por día, es bastante baja, ¿no? En el caso de Estados Unidos. En el caso de India, tenemos que son 300,000 entre 130 y... Ay, aquí me falló. A 100,316 millones. Y aquí tengo una E a la menos 4. Entonces queda así. 0.023 y aquí sería... Así, y ya le quitamos el E a la menos 4. Y vamos ahora con Alemania. Que serían 44 entre 83 millones, 0,20. Y también tenemos una E a la menos 7 y sería 2, 3, 4, 5, 6. 529,9, ¿no? Vamos a poner
los mismos números de decimales. Aquí tenemos 3, 6, 9, 10. Acá 3, 6, 9. Otro 9. Y allá. A ver, era 1. 1, 2, 3. Quedaba así. Ah, me faltó uno. Ok. No, sí está. Va bien porque aquí me faltó uno. Son 1,316 millones. $417,754. 2278. Son 2, 4, 6, 8, 9. Me falta uno. Así. Para tenerlos exactamente del mismo tamaño, ¿no? Si ven entonces, ahora sí, ya podemos ver cuál es la razón que hay entre el número de muertos y el número de población que tienen. Esta parte es importante analizarlo, porque a lo mejor, como tal, nos podemos ir con la idea de que pues hay algunos países en los que no es tan alta la tasa, pero en realidad es porque la población es pequeña, ¿no? Entonces, justamente el hecho de calcularlo así, como la razón que hay entre el número de muertos y la población, ay, perdón, es que me dio hipo, pues justamente nos da una medida más exacta de lo que pasa, ¿no? Y si además todavía esto, bueno, es que estos números ya quedan muy chiquititos, pero si además lo dividimos entre 1,000, pues nos daría por cada 1,000 habitantes cuánto es el valor que tenemos, ¿no? Por esto ya es muy chiquitito, por si ya no lo vamos a dividir. A lo mejor aquí sería interesante ver cuántos muertos van desde el inicio de la pandemia. Y ese dato, al ser más grandecito, pues sí ya podemos dividirlo entre 1,000 para ver por cada 1,000 habitantes cuál es la situación en cada uno de los países, ¿no? Pero vean, aquí por ejemplo, pues en el caso de Alemania, bueno, sí comprobamos que tiene una baja tasa, e inclusive es mucho más pequeña que en el caso de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es de 7 ceros, bueno, 6 ceros, 52,99, ¿no? Y acá 6 ceros, 57,02. Quiere decir que Alemania tiene una tasa de mortalidad diaria mucho más baja, bueno, un poco más baja que Estados Unidos, ¿no? A pesar de que Estados Unidos tiene este tamaño de población. Y bueno, que sí, efectivamente, en el caso de la India, pues la tasa de mortalidad es bastante más alta y justamente pues también por este asunto de que la población es más grande, ¿no? Pero aún así, quitando esa relación, podemos observar que efectivamente la tasa de mortalidad en India es mucho más alta. Y bueno, aquí ya se pueden explicar con otras causas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba ahí su compañera, que que nos dice, pues además la densidad de población es tal y tal. Ah, pues sí, efectivamente, pues también esto derivada de su densidad de población, ¿no? Y aquí, bueno, sería interesante saber cuánto tiene Argentina, porque ya ven que dicen que justamente se les disparó en las últimas semanas esa tasa de mortalidad y de contagio. Ok, bueno. Esta relación que hay entre la población y la superficie, pues justamente va a ser la densidad poblacional. Esa densidad poblacional, pues nos sirve justamente para saber en cuántos kilómetros cuadrados en promedio, pues viven las personas en cada uno de estos lugares, ¿no? Es de esperarse, por ejemplo, que en países con una mayor densidad poblacional, pues efectivamente pudiera haber una mayor tasa de contagio por la cercanía
¿no? Que tienen con las personas. Y en lugares que están menos densamente poblados, pues obviamente será menor la tasa de contagio porque hay menos probabilidad de que se topen con alguien que está enfermo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la densidad poblacional de México, ¿no? Nuestros 127 millones entre 1.973.000 kilómetros que tenemos, pues eso nos da 64.36 kilómetros cuadrados, ¿no? Por persona. En el caso de Francia, que es un país más pequeño, vean, aquí podemos ver la población es prácticamente la mitad de lo que nosotros tenemos, pero es un país mucho más pequeñito, ¿no? Es casi 3 veces más pequeño que México. Y ellos tienen en realidad pues una densidad poblacional más alta, ¿no? Justamente por esta relación que hay entre la población y los metros cuadrados que tienen en todo el país, ¿no? Vamos a hacerlo de alguna otra. Pues vamos a hacerlo de algún país que tenga ahorita muchos contagios. ¿Cuál será? Vamos a hacerlo, por ejemplo, de Haití, a ver si hay datos. Bueno, sí debe de haber datos de esto. Y vamos a hacerlo de, por ejemplo, de Islandia, ¿no? Para ver cómo están allá. Pero no consulten directamente la densidad poblacional, ¿no? Consulten los datos para que nosotros mismos la saquemos. A ver por ahí quiénes están. Alejandra, Anaí, Damaris, investiguen los datos de Haití. Diana, Fernanda y Gerardo, investiguen los datos de Islandia. Y nos quedan todavía Janet, Karen y Paulina, pues vamos a investigar otro país, ¿no? ¿Qué será? Japón, ¿no? Que ya ven que dicen que tienen sus cápsulas para vivir, donde viven súper apretaditos. Vamos a ver qué tal nos sale ese dato. Entonces, investiguen la población, el tamaño de la población y los metros cuadrados de territorio que tienen. Y me dan el dato. A mí me sale Haití, situada en el Caribe, tiene una superficie de 27.750 kilómetros cuadrados y con población de 11.263.077. Ay, cero. A ver, nada más chéqueme los metros cuadrados porque se me hacen pocos. Pero a ver, chéquelo, a ver si sí. Puede ser que sí, pues es un país pequeño. 27.750 kilómetros cuadrados. Ok, pues sí es ese. Vamos a calcularlo entonces. Son entonces... Yo ya tengo el de Islandia. A ver, pásame los datos de una Dice vez. que son 103 kilómetros cuadrados de superficie y tiene una población de 356.991 habitantes. Me parecen pocos kilómetros cuadrados para Islandia, pero bueno, también vamos a calcularlo. ¿Y de Japón ya lo tienen por ahí? Profesora, ¿Sí? profesora, en lo de Haití creo que son 27.752, ¿no? Ajá. Kilómetros cuadrados. Profesora, Ajá. yo encontré que en lo que dijo mi compañero, que son 364.134. ¿De población? Sí, A ver, 364,000, ¿qué? 134. 134. Ok, bueno, ahí algo importante es que siempre anotemos en qué año, ¿no? Porque a lo mejor el último dato que encontramos en una fuente es
2018, en otro 2019 y en otro a lo mejor ya tienen hasta 2020. ¿De qué año es este de Islandia? 2020 fue lo que encontré. 2020, ok, Ujú. muy bien. Listo, entonces vamos a calcularlo, ¿no? Ahí vean la densidad poblacional de Haití de entrada, pues se ve que es muy grande. Y por ahí vayan checando lo de Japón. $0.77 entre 27,752 kilómetros cuadrados. Aquí nos dice que es 405.84 personas, ¿no? Habitantes por kilómetro cuadrado. En Francia, bueno, sí ya lo habíamos visto, ¿no? Ok, ¿por qué lo repetí entonces? Porque me faltaba el habitantes. Ok. Listo. Vamos entonces a ver Islandia. Son 336. No, aquí hay algo mal. Así, 364,134 entre 103. Nos da un total de 3,535.28. Habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Ok, ¿de Japón se encontraron por ahí el dato? Sí, ya. Tengo que la situación en Japón es de 377.970 kilómetros cuadrados. Y por población tiene 126,190 millones. $126,000 millones. Ok, vamos a calcularlo entonces. $126,190 millones, ¿ok? Entre 367,970. Eso nos da un total de 342.93 habitantes por kilómetro cuadrado. Kilómetro cuadrado. Listo. En los kilómetros cuadrados son 377. ¿Acá? En Acá. el otro. Ok. Bueno, ahí va a cambiar un poquitito. Sí, porque ya también tengo lo que es por cuántos habitantes. ¿A cuánto le dio? Me dio que son 334 habitantes por kilómetro cuadrado. Ok. Y vean, ¿no? Si ven aquí, por ejemplo, el valor de relacionar así como razones, dos variables diferentes, ¿no? Una que nos habla sobre habitantes y la otra que nos habla sobre superficie. O sea, vean, obtenemos más información, ¿no? Es decir, ¿cuántos metros cuadrados tienen por habitantes? ¿Qué tan densamente poblado está el país? ¿O qué tan holgados viven, ¿no? Entonces, si ven, y podemos compararlos además, ¿no? Pues tienen una mayor densidad de población en Francia, no, ¿cuál es ahora? En Islandia, por ahí tengo duda de este dato, ¿no? Pero bueno, en Islandia estarían más densamente poblados que como están en Haití y que como están en Japón, ¿no? Y en Japón están más densamente poblados que en Haití, a pesar de que los dos son países pequeños.
y están más densamente poblados, que bueno, eso sí suena lógico, que Francia, por ejemplo, ¿no? Aquí el menos densamente poblado sería Francia. Y si además incorporamos México, pues entonces el menos densamente poblado es México, ¿no? Esto, bueno, esto nos sirve para cuando hablan los europeos, ¿no? De, esos petit país, esos pequeños países, ¿no? ¿Cuáles pequeños? Pequeños ustedes, nosotros somos bien grandes. Es más, vean nada más nuestra densidad poblacional, ¿no? Pero bueno, aquí justamente esto nos sirve para ver cómo, si relacionamos más de una variable, podemos sacar mucha más información de la información que originalmente teníamos, teniendo separado el dato de la población y teniendo por separado el dato de la superficie en metros cuadrados, ¿no? Y bueno, continuamos entonces el día de mañana con otras formas de relacionar cuantitativamente los números, ¿vale? Gracias, chicos, por conectarse, porque la verdad es que pensé, dije, les voy a avisar que a lo mejor llego tarde, pero dije, no, pues es la 1:15, 1:30, así alcanzo a llegar y a regresar, pero pues no, a la mera hora siempre sale algo extra, y pues me tardaron más con mis papeles y por eso es que ya llegué tan tarde, ¿no? Pero bueno, el día de mañana continuamos con esto y acuérdense, la tarea es entonces el ejercicio, el segundo ejercicio, el que tiene estos datos. Déjenme les comparto rápidamente para que le tomen ahí una impresión de pantalla. La tarea, chicos, es que ahora van a calcular la media móvil simple, el alisamiento exponencial y la regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios con estos mismos datos, ¿no? Van a graficar cada una de las series y después en una sola van a graficar todas las series para ver cuáles son las proyecciones que son más optimistas y cuáles son las proyecciones que son que tienen menos tendencia, ¿vale? Entonces tómenle ahí una impresión de pantalla, son los datos que vimos del segundo ejercicio y les va a tocar hacer todas las demás proyecciones con los otros métodos. Ok, profesora. ¿Sí? Sí, ¿Listo, profesora. chicos? Entonces, ahora sí, que tengan una linda tarde. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Chao.